una pestaña. Aquí Listo. muerto. Está grabando. A ver, déjame ver, tengo 25 Jupyter Labs levantados. Este es. Bien, estamos bien. Lo mismo siempre, un poquito de zoom. ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí? Perfecto, sí, sí, se ve bien. Excelente. Bueno, un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver en la práctica? Vamos a tratar de bajar un poco el código, lo que vemos en la teórica. Vamos a tratar de ver cómo son las mejores prácticas para hacer lo que vimos en la teórica. Y vamos a tratar de entender un poquito. Tratar de sentar un poco la motivación de cada una de las cosas que vimos. Sí. Te jodo. ¿Estás compartiendo? Puede que no, porque puede que haya apretado sin querer. Ok. Ahí, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos Dale, bien? perfecto. Estamos bien. Bueno, un poquito, lo que decía. Vamos a tratar de bajar un poco el código, vamos a tratar de ver la mejor forma de hacerlo, un poquito de buenas prácticas y un poquito de ver qué son las capacidades que nos ofrece Scikit-Learn como para hacer más fácil todas estas cosas de buscar hiperparámetros, de evaluar los modelos y demás. Entonces, para hacerlo vamos a generar, arrancamos generando un dataset sintético. No vamos a usar ningún dataset de verdad, esto va a ser un poco más aburrido. Vamos a hacer Scikit-Learn internamente tiene estas utilidades que te ayudan a crear problemas de clasificación, donde acá básicamente lo que le estamos diciendo es crear un problema de dos clases, está desbalanceado, tipo tiene un 80% de la clase 0 y un 20% de la clase 1. Bueno, y decimos, bueno, tienes 1000 samples, tienes 64 features, de las cuales 16 son repetidas, solamente 8 te dan información, hay 16 que son totalmente redundantes, y después, bueno, flip i es una cosa que lo que te hace es te cambia aleatoriamente algunos valores. Ahora, ¿eso cómo se ve? Se ve así, entre muchísimas comillas, porque estamos pasando, recuerden, de 64 dimensiones a 2, así que no se va a ver perfecto, pero más o menos es así. Tenés como dos globs, de un lado una cosa azul súper densa que te cubre el resto, ¿no? Entonces, esto es totalmente abstracto, ¿no? Pero es para darle un poquito de noción de qué es cómo se vería eso. Entonces, arranquemos por lo que decíamos en la teórica, ¿no? Tipo, si yo entreno y evalúo sobre los mismos datos, es como sacarte una foto y darte like a vos mismo, ¿no? Es como, sí, obvio, te da qué bien, pero qué gracioso. Entonces, una de las primeras funciones que vamos a ver es Scikit-Learn, que después vamos a ahondar un poquito más en qué es lo que hace, es esta función que es train test split. ¿Sí? Que lo que hace es, te divide X e Y en entrenamiento y test. Vos le decís la proporción y demás. Ya vamos a ahondar. Acá está, no para que lo vean, sino porque lo necesito. Porque acá, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que queremos ver es esta idea de que yo tengo que elegir los mejores hiperparámetros, ¿no? Yo tengo que empezar a revisar para un modelo. Si yo empiezo a variar los hiperparámetros, ¿consigo mejor resultado? Tipo, eventualmente, ¿voy a tener un resultado mejor de lo que estoy teniendo ahora? Porque básicamente lo que terminas viendo es decir, bueno, yo tengo un espacio gigante de hiperparámetros para jugar, ¿no? Hay algunos donde la experiencia, el sentido común, la base teórica o lo que sea te da un rango de valores donde tiene sentido probar. Quizá no tiene sentido probar en todos los valores. Entonces hay algunos. Ahora, la idea es que acá lo que estamos haciendo es agarramos un árbol de decisión, ¿sí? ¿Se acuerdan el que vimos la otra vez? Pero lo que vamos a ir variando es la profundidad máxima y el min sample sleeve, ¿sí? Lo vamos a fitear con los datos de entrenamiento, lo vamos a guardar, básicamente con el accuracy, porque lo que queremos ver es decir, bueno, en este espacio, mientras yo me muevo en la profundidad y el min sample sleeve, ¿cómo me da alguna métrica? ¿Sí? ¿Cómo me da esa métrica para ese punto de ese espacio de prueba? Porque yo lo que quiero encontrar es el punto que me dé mejor para esa métrica de evaluación. Entonces, acá básicamente lo que hacemos es eso, es un for de todos los valores válidos de MaxDevs, que vamos a decir entre 1 y 24. Después le decimos minSampleSleeve, que va entre 1 y 50. Entonces, yo para cada uno de esos puntos, lo que hago es entreno con ese valor, que es este feed de acá, agrego eso a alguna de esta estructura, que es donde estoy guardando los datos, y después simplemente lo voy a plotear, haciendo un heatmap, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice este heatmap? Acá tenemos la escala. Le voy a sacar un poquito de zoom para que se vea todo entero. Acá se ve la escala. Lo que estoy diciendo es, bueno, a mí yo avanzo en minSampleSleeve y avanzo en MaxDepth. ¿Siempre es mejor avanzar en la profundidad máxima? Quizás no, por lo que decíamos la semana pasada. Podríamos llegar a overfitear, podemos llegar a, por algún motivo, tener peor performance, ¿sí? Entonces, acá lo que se ve muy claro
porque, bueno, muy claro para mí que me acuerdo la escala. Mientras más clarito, mejor me dio la accuracy, ¿sí? Lo más oscuro es al menos de 0,88. Lo más clarito es alrededor de 0,95, más o menos, ¿no? Entonces, de este gráfico, hay un área que es consistentemente buena o es mejor que las demás. ¿La ven cuál es? ¿Alguien que me quiere tirar una coordenada de max depth y min sample sleeve, que sería una que elijan porque es de la que mejor da? Entre 8 y 12 min samples. Min sample sleeve, acá, exactamente, entre 8 y 12, no sé si hay mi cursor, pero exactamente. Y después en max depth, entre 24 y 5, más o menos, ¿no? Hasta 6, quizás, para tener todo un rectángulo. Exacto, porque ahí lo que vemos es que la accuracy, que es la métrica que elegimos acá, que es la que conocemos, es la que mejor da, tipo nos da arriba de 0,94. Hay áreas, por ejemplo, fíjense con min sample sleeve 1 y max depth 15, que tengo un área oscura, de menos 0,88, bastante oscura, lo más oscuro que hay en el gráfico. Y después, arriba de 30 min sample sleeve, también como que empieza a degradarse la performance, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que queremos encontrar es, el mejor conjunto de hiperparámetros, o sea, mejor dicho, queremos encontrar el conjunto de hiperparámetros que maximice nuestra métrica. Y no es un problema necesariamente fácil, porque si bien acá lo que vemos es que tenemos como óptimos globales, podemos llegar a tener óptimos locales y quizás no salimos de ahí. Quizás bajo algún método, bajo una búsqueda, no sabemos cómo movernos desde ahí y nos quedamos con un óptimo local. Entonces, idealmente lo que querríamos es encontrar el óptimo global. ¿Qué pasa? Quizás el espacio es demasiado grande, quizás tiene demasiadas dimensiones, entonces no siempre vamos a poder obtenerlo. Entonces, un poco la idea acá es, bueno, cómo tratamos de aproximar eso y encontrar lo mejor que podamos. ¿Sí? Entonces, arrancamos con un modelo baseline y sabiendo la motivación vamos a tratar de ir avanzando. ¿Sí? Acá tenemos una doble decisión, ¿sí? Un decision tree classifier. Le vamos a poner profundidad máxima 5, que acá lo habíamos visto que el max depth era algo que quizás habíamos juntos daba bien. En min sample sleeve, recordemos cuánto era el valor por defecto. Min sample sleeve estaba en 1. ¿Eso va a ser necesariamente bueno? No, no necesariamente. Fíjense que acá, min sample sleeve queda a 1, max depth 5. Min sample sleeve 1, max depth 5, perdón, queda ahí. No es de lo mejorcito que hay, pero tampoco es terrible. Entonces vamos a ir por eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos revisar es tipo algunas distintas métricas que las que vimos en la teórica para poder decir, bueno, cómo compararlo. Revisando un poco las definiciones, tenemos el accuracy, ¿sí? Que es la que ya hemos visto. Que es básicamente cuántas les pegué exactamente, ¿sí? La función en scikit-learn es la que estaba usando arriba, que es accuracy score, ¿sí? Básicamente, lo que recibe, todas estas funciones que vamos a ver ahora, tienen una interfaz del estilo de métrica y true y pred, ¿sí? La interfaz de todas las métricas de scikit-learn es así. Entonces es algo que se va a repetir bastante. Acá, tipo, en The Metrics, importamos accuracy score. Y lo calculamos simplemente con el true y con las predicciones del XT, o sea, de test. Todo eso sobre test. Y eso nos da una accuracy de 0,928. Bueno, bien, podemos decir. Otra métrica de las que vemos en la teórica es la precisión. La precisión, bueno. Que tampoco tiene mucha magia. En scikit-learn se importa también desde metrics como precision score. Y yo le paso vuelta al test y le paso las predicciones sobre el x-test. Donde, bueno, acá ya empezamos a tener algunas definiciones de las que vimos. Tipo, ¿cómo se define la precision? Como el ratio de true positives a la suma de los true positives más los false positives. ¿Sí? Donde, bueno, true positive es la cantidad de verdes positivos, o sea, yo dije positivo y efectivamente era positivo, y false positive, FP, son los falsos positivos. Donde yo básicamente dije que era positivo, yo hice esa predicción, pero en efecto son negativos en la realidad. ¿Sí? Ahora, después tenemos el recall. El recall tenemos esta definición de vuelta de true positives sobre true positives más false negatives. Que false negatives no lo teníamos antes, pero lo vimos en la teoría. ¿Y qué era? Es la cantidad de falsos negativos. Básicamente lo que decimos que son negativos, pero que en realidad eran positivos. ¿Sí? Entonces, el recall también se importa como recall score y le paso lo mismo de antes, ¿sí? Y donde yo le estoy diciendo acá, el level positional. Esto es una cosa de implementación, no importa. No es para tenerse ahora. Pero fíjense la diferencia de valores, ¿no? Tipo, yo en la accuracy tenía 0,92. Yo en precision tengo 0,88. En recall tengo 0,97, más o menos, ¿sí?
Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que tener una métrica buena no implica que todas las demás automáticamente van a ser buenas. Porque yo en cada una de estas 3 métricas estoy mirando una cosa distinta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se elige qué métrica vas a usar? Conociendo el dominio, conociendo el negocio, sabiendo lo que estás intentando hacer, sabiendo qué intención tenés con tu predictor y cuál es el modelo que estás haciendo. Elegís en base a eso, no elegís una métrica porque te gusta o porque, no sé, es la que te da bien. La elegís en base a lo que necesitas realmente indicar con la métrica, ¿sí? Otra de las métricas, que parte del Precision Recall, que lo mencionó también Jorge en la teórica, es el score F1. Que es parte de una definición más general, que no importa realmente, pero se calcula así, ¿sí? Acá lo que hacemos es el múltiplo de Precision Recall sobre la suma. Todo eso multiplicado por 2. Y acá fíjense que nos da 0,83. Tipo, bajó bastante, ¿no? Tipo, recordemos que teníamos 0,88 de Precision, teníamos 0,97 de Recall. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, un poco lo que llegamos a ver, lo que queremos ver un poco es cómo funciona generalmente. Tipo, ¿por qué tenemos este score de 0,83? Le estamos pifiando a los que son positivos, le estamos pifiando a los que son negativos, le estamos pifiando a todos. Lo que queremos entender es eso, básicamente. Déjeme correr esto de vuelta. Ajá, tengo que hacer entrenar de vuelta. A ver, se me pasó. 96.4. Ahí va. Eso es bastante raro, está dando esto. XT 0.96.8. Ahí va, 0.91.5. Esto nos está dando algo consistente. No le quiero nada. Voy a hacer un restore de alt. ¿Por qué estoy dando un restore de todo? Porque básicamente lo que vi es que si bien el F1 está dando peor, no tenía sentido los números, ¿sí? Porque si hacemos esta cuenta así rápido en la cabeza, no nos tenía que dar 81, tenía que habernos dado un poco más. Y eso lo podemos ver a partir de los números que tenemos bastante más altos. Entonces, mientras eso se corre, ¿cuál es la idea? Lo que vamos a ver un poquito es, el que sigue, es el reporte de clasificación de Scikit-Learn, que básicamente es una herramienta donde tenemos como todo ya indicado, todo, o sea, todo en uno. ¿Por qué? Porque lo que nos marca es la precisión, el recall, el F1, para cada una de las clases, ¿sí? Y nos muestra el soporte. Acá, fíjense que tenemos 194 más 56, que es 250 muestras en total. ¿Por qué? Porque estamos en la parte de test y se quedó con, no los 1000, sino con un 25% cuando hicimos el split. Entonces, para cada una de esto, de las dos clases, lo que podemos ver es la precisión, podemos ver el recall y podemos ver el F1 score, que básicamente surge a ser la cuentita de arriba, ¿sí? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, que tenemos una precisión de 0.94 y un recall de 0.97 para la clase 0, ¿sí? Que era la mayoritaria. Entonces, nuestro F1 va a ser de 0.95. Es algo razonable, ¿no? Tipo, haciendo las cuentas. Ahora, la precisión y el recall va a dar bastante más bajo para el clase 1, ¿sí? Fíjense, tenemos como muchísimas menos muestras. Ahora, ¿yo lo quiero por separado? En general, no. Lo que yo voy a querer bajarlo es a un solo número, ¿sí? Entonces, abajo lo que nos muestra el reporte de clasificación es el promedio pesado, el promedio macro y el accuracy para que, digamos, cruzado, ¿sí? ¿Qué es el weighted average? Básicamente yo lo que voy a estar es tomando la media pesada por la ocurrencia del label. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque yo ahí lo que tengo es la noción de que hay una clase que está más presente más veces, entonces yo le quiero dar más peso a la métrica de esa, ¿sí? Porque si no, ¿y por qué querría hacer eso? Porque si no, lo que termina pasando es que yo le doy el mismo peso a las dos. Y ahí como que estoy ocultando que hay una clase que tiene más ocurrencias y que le estoy dando el mismo peso que a la otra, ¿no? Entonces, sirve entender las dos métricas, particularmente en un problema desbalanceado, ¿sí? Porque yo lo que quiero ver es no solamente, o sea, para cada una de las clases, sino que quiero ver como en general. Y ese en general puede estar bastante influenciado por el desbalanceo de las clases, donde yo voy a querer ver, bueno, tomando el promedio de las dos o simplemente tomando por qué tan pesado es cada uno de los levels, ¿sí? Entonces, como para tener una idea de, bueno, en general, para cualquier sample que agarre.
Entonces, esta pequeña Un- herramientita queda bastante clara para ver todas las métricas. Sí, hagamos la cuenta para que todo el mundo entienda esta tabla, porque esta tabla como que es la base de toda forma de medir un modelo, ¿no? Vamos a repartir Tal los cual. temas. Support es la cantidad de ejemplos, ¿sí? Entonces, si vemos ahí, tenemos 194, que es la cantidad de elementos de tipo 0. 56 es la cantidad de elementos de tipo 1, ¿sí? Y cuando vemos abajo tenemos accuracy, macro average y weighted average, que está contemplando todos los casos, ¿sí? Eso es paso 1. Paso número 2. Macro average es simplemente agarrar los dos números de precision, que es 0,94 más 0,88, y dividirlo por 2, eso da 91. ¿Sí? Macro significa que no contempla la cantidad de ejemplos de cada clase. ¿Sí? Y es bastante óptimo para los casos donde tenemos una distribución muy desigual de clases, ¿sí? Y en la cual me interesa tener una buena macro average, por ejemplo en recall o precision o lo que sea, ¿sí? Y quiero que se me penalice mucho por si en alguna de esas clases, sin importar que tenga muy pocos casos, tenga mala performance. En el caso, por ejemplo, que me interese y pondere los ejemplos, porque los dos valen lo mismo para mí, ¿no? Estaría bien usar la versión de weighted average, que es simplemente hacer 194 dividido 250, multiplicarlo por 0,94, y lo mismo con 56 dividido 250 y multiplicarlo por 88, y después lo dividimos por 2. Y con eso nos da 0,93. Acá creo que Facundo está tirándote un comentario de la cuenta matemática. Tenés razón. Te copié mal. Madre mía. Lo A ver, yo hiciste lo a quiero propósito, Javi, para que... para ver si están atentos. Sí, por supuesto. 0,79. No cambia la cuenta, pero ahora vemos por qué. Acá lo que quiero mostrar, bueno, acá es hacer las cuentitas a mano, ¿no? Pero como no tengo pizarra, ahí la mano de terminación en el notebook. Copiamos y pegamos lo que sea, la precisión que sale el cuadrito, el recall que sale el cuadrito. Y lo que quiero ver es, bueno, si yo lo hago la cuentita a mano, la que dijimos antes, ¿me da lo mismo? Y yo no querría que sí, ¿no? Entonces, fíjense acá, esto sería el F1 para la clase 0, ¿sí? Donde yo estoy haciendo, bueno, P0, o sea, la precisión de 0, que es 0,94, el recall de 0, que es 0,97, hago la cuentita, que es 2 por un múltiplo dividido la suma, y me da 0,95. Es lo que da ahí, ¿no? Lo que dice acá en F1 score para la clase 0. Ahora, después yo tengo el F1 para la clase 1, se calcula idénticamente, y me da 0,83. Ahora, después, ¿cómo pasamos al F1? ¿Cómo mezclamos el F1 de las dos clases? Bueno, una forma que tenemos de hacerlo es hacer esto. Dios. 0,89, ¿sí? ¿Esto qué sería? Esto sería el macro average, ¿sí? Porque es lo que decíamos acá, es la medida no pesada por label. Estamos agarrando el F1, o sea, para revisar, estoy viendo F1 score, macro average. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando el mismo peso a las dos clases, entonces básicamente es un promedio no pesado de los dos F1s. Ahora, ¿cómo hacemos para hacerlo bien, no? Si yo quisiera hacerlo, bien, si yo quisiera hacerlo pesado, básicamente, ¿no? Yo tengo que fijarme, la clase 0 tiene 194, ¿sí? De un total de 250. Y acá, tengo para la clase 1, tengo 56, ¿no? 56. Sobre 250. Y esto me da 0,927, que es el weighted average, que es este que dice acá, que lo está redondeando para arriba. Entonces, ¿y esto qué significa? Bueno, yo no voy a quedarme con el promedio sin pesar para los dos. Yo lo que voy a decir es, bueno, darle la importancia a cada uno de los F1 de cada clase, según esa clase, qué tan importante es dentro de mi dataset, ¿sí? Entonces, yo por un lado, tengo esta distinción entre lo que sería el macro average y el weighted average, que me sirve para decir, bueno, está bien, considerando que mi problema está desbalanceado en 4-1, bueno, es entender cómo funciona, o sea, si mi clase predominante está dominando la métrica general o si más o menos es algo balanceado, ¿sí? Eso lo puedo ver, por ejemplo, con el macro average y comparando contra el weighted average.
Después, bueno, usar las cuantitas de precision recall es muy parecido. La matriz de confusión, la que tanto le gusta a Jorge, vamos a mostrar dos formas de visualizarla, ¿sí? La primera es una manera un poco más a mano, donde básicamente vamos a importar de Matrix, también Confusion Matrix. Tipo, también sklearn, si bien no te da un número, te da la matricita. Efectivamente lo vamos a importar desde el mismo namespace, ¿sí? Desde el métricas. Entonces, vamos a definir esta función que básicamente lo que hace es esto, calcula la matriz de confusión desde el iTrue, desde el iPred y de los nombres, y básicamente lo convertimos en un data frame para plantearlo con Seaborn, ¿sí? Como un heatmap, que es esto de acá. Tipo, yo le estoy pasando itest y las predicciones. Y tratamos de entender un poco antes de pasar a la forma más bonita de visualizarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? La diagonal principal era la importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Jorge? Diagonal principal es la que va de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Los true negativos y los true positive. Exactamente. ¿Por qué? Muy bien. ¿Quién fue? Hugo, excelente. ¿Qué es lo que estamos viendo? A la izquierda tenemos los true y abajo tenemos los predicted. Ese es cómo se lee. Entonces, si vemos la diagonal principal, yo estoy viendo los que eran 0 y yo efectivamente dije que eran 0. Y tenemos también los que eran 1 y yo dije que eran 1. ¿Sí? Entonces, le estamos pegando a 188 ceros y le estamos pegando a 44 unos. Pero lo que estamos viendo en el resto de la matriz, en este caso son solamente 2 slots porque, nada, es de 2x2. En un problema de más clases habría más errores para revisar. Lo que vamos a ver es, por ejemplo, bueno, yo tenía los que eran true, los que eran 1 de verdad, pero yo dije que eran 0, ¿sí? Los positivos que yo clasifiqué mal son 12, ¿sí? Y los que eran 0, que yo clasifiqué mal, diciendo que eran 1, son 6, ¿sí? ¿Y por qué suele ser importante mirar la matriz de confusión? Muchas veces lo que puede pasar es que uno dice, bueno, a ver, yo voy a optimizar todo mi pipeline para mejorar todo el problema. Y a veces lo que puede pasar es que uno diga, ok, no, yo estoy viendo que tengo tal clase que el modelo se confunde mucho con tal otra clase. Entonces, quizás haciendo foco en eso, haciendo foco en algunas pocas clases que están mal clasificadas generalmente, puedo subir muchísimo mis métricas. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Bueno, puede asumir que sí. Si no dice nada. Entonces, bueno, una forma un poco más bonita que tenemos de visualizarlo es a partir de esta utilidad que se llama Plot Confusion Matrix, donde básicamente yo le paso un clasificador, le paso mi X de test, me paso mi de test, y después nada, esto es para que quede más bonito, nada más, ¿sí? Pero esto es para visualizarlo, no vas a tener los números en sí, sino que simplemente es para mostrarlo, ¿sí? En un notebook o en algún otro lado. Y queda un poquito más bonito quizás. Básicamente lo que cambió mucho es el esquema de colores. Pero bueno, para visualizarlo, esta función es mucho más sencilla. Acá un tema donde me parece que vamos a tener que detenernos un rato, porque está bueno sacarse todas las dudas que tengamos, es la curva ROC, ¿sí? Porque a mí lo que me pasaba mucho cuando arranqué con este tema era tratar de sacarle como una intuición o tratar de entender cómo se definía o qué quería decir el número que me daba el ROC-out, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a decir es que lo que nos muestra es qué tan bueno es nuestro modelo distinguiendo clases. O sea, la intuición de fondo, lo primero que se te tiene que ocurrir cuando te dicen curva ROC-out es que te tiene que decir qué tan bueno es tu modelo para distinguir entre distintas clases. Algunas definiciones previas que vamos a necesitar para la construcción de la curva ROC es el TPR, o sea, el True Positive Rate, y la False Positive Rate, que, salen por definición. El True Positive Rate es la cantidad de True Positives sobre la suma de los True Positives más los False Negatives, o sea, sobre el total de positivos. ¿Sí? Porque, o sea, los False Negatives son los que yo dije que eran negativos y que en realidad eran positivos. Entonces, lo de abajo me da todos los positivos. Y el False Positive Rate es la cantidad de False Positives sobre la cantidad de False Positives más los True Negatives. O sea, básicamente todos los negativos. Entonces, ¿cómo se lee? Vamos a tener dos ejes, ¿sí? Como cualquier grafiquito. Vamos a tener en el eje X el False Positive Rate y en el eje Y el True Positive Rate.
¿sí? Adicionalmente, en general le vas a poder mostrar el área bajo la curva, ¿sí? Como para avisarle, bueno, el ROC AUC, o sea, el área bajo la curva, es 0,58. Y otra cosa que está linda de ponerlo en general a estos gráficos es la diagonal esta que va de 0,0 a 1,1. ¿Por qué? Porque uno lo que ve ahí es cómo se computaría un estimador, un predictor aleatorio, ¿sí? Un estimador aleatorio te va a dar este comportamiento, ¿sí? De ir por la diagonal. Entonces, nada, la lectura es esa. Y después, el AUROC, desde una... O sea, creo que no es necesario haber cursado prueba para entender esta... o para quedarse con esta idea. Pero lo que nos da es que un valor de 1 es un clasificador perfecto. Y si si el valor nos da cercano a 0, nos indica que está invirtiendo las clases. Y esto creo que queda un poco claro con esta interpretación de prueba, entre muchas comillas, que lo que te dice es, bueno, el ROC score lo que te da es la probabilidad de que yo scoree más alto un sample positivo a un sample negativo. O sea, si yo scoreo, si yo le calculo la probabilidad a un sample positivo aleatorio, y yo le calculo el score, o sea, la probabilidad de que sea positivo a un sample negativo, la probabilidad, lo que me está dando el ROC score es la probabilidad de que el score que le di a ese sample positivo aleatorio sea mayor al score que le di a un sample negativo, ¿sí? Aleatorio. De esto después hay un par de links que están buenos para leerlos. Si han hecho prueba o si les interesa, está muy bueno para profundizar. Pero, suficiente dicho. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer tipo una función a mano. ¿Qué sería un sample positivo? Un sample positivo sería algo de tu población, o sea, de todo tu universo de cosas que es un efecto positivo, o sea, es de la clase positiva. Recordando, por ejemplo, la clase de decisión, tipo de árboles de decisión, sería los fumadores y los no fumadores. Vos arrancás si vos agarrás del universo un fumador, ese es un sample positivo, ¿sí? Es un sample que pertenece a la clase positiva. ¿Se entiende? Pero sí, no, o sea, recordando el problema de la clase de árboles de decisión, tipo, teníamos este problema de clasificación que teníamos los positivos y los negativos, que era decir, bueno, yo quería saber si fuma. Un fumador sería la clase positivo, ¿sí? La que tiene valor 1 en nuestra definición, ¿sí? Y la que no fumaba eran los 0, era la clase negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo agarro un fumador, ¿sí? Y le calculo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea fumador? Eso me va a dar un valor, ¿no? Y si yo agarro un no fumador y le digo, bueno, al modelo le digo, dame la probabilidad de que sea fumador, yo lo que quisiera es que queden ordenados, ¿no? Que el fumador tenga según el modelo, tenga una mayor probabilidad de ser fumador que la probabilidad que le asigna el modelo a un no fumador, ¿sí? Yo quisiera que cuando les calcule la probabilidad de que sea un fumador queden ordenados. Sí, dice Robinson, hay que cambiar el ejemplo de algo con gatitos, así que queda asociado a algo positivo, porque me confundió. Sí, probablemente sea buena idea usar de gatitos. Espero que no nos cobren copyright por que lo explico con gatitos. Entonces, yo lo que quisiera es que, nada, que quede mejor ordenado, tipo, según la probabilidad que le asigna el modelo, algo que pertenezca a la clase positiva frente a algo que pertenece a la clase negativa. El ROC lo que nos da es esa intuición. ¿Qué tan probable es que los ordene correctamente? ¿Sí? Entonces, por eso es que el valor de 1 es un clasificador perfecto. Porque lo que te está dando, lo que te está diciendo es que, tipo, siempre, cuando agarres un positivo, va a quedar rankeado por arriba de un negativo. O sea, por eso es perfecto, porque la probabilidad que pase eso es 1. Ahora, si es 0, no está indicando que está invirtiendo las clases, porque es que nunca va a pasar eso. Y un pequeño truquito, si le llega a dar 0 o algo menor a 0.5, hagan que el modelo devuelva exactamente lo contrario y de repente tiene un mejor estimador. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Probablemente no, pero es un gran hack para salir del paso. Entonces, vamos a mostrar dos formas de plotearlo. Uno, la forma difícil, fea y a mano, y por otro lado, la forma fácil con este plot ROC curve, básicamente. Que básicamente, para plotear el ROC, vamos a recibir el false positive rate, o sea, ciertos puntos del false positive rate, y los puntos del true positive rate. Y pues no hay nada que no hayan visto acá. Es un plot de FPR contra TPR. Le agregamos la diagonal esa, algunos titles, legends y demás, y ya está, nos vimos.
Ahora, este es nuestro ejemplo, ¿sí? Vamos a poner esto acá. Vamos a ver, tipo, esto acá, ahí va. Bueno, esto es la curvita que nos muestra. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, para empezar, ¿esto es mejor o peor que random? Mejor. ¿Por qué Mejor, es mejor? A ver, ¿nos quieren contar por qué? Yo tomo algo. Porque random sería como la línea esa diagonal punteada, ¿verdad? Exacto. Entonces, esto tiene mayor área bajo la curva, por lo tanto es mejor. Gracias, Robinson. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, si yo tengo si yo agarro tipo un false positive rate de esto sería más o menos el 0,5, entonces lo que me indica es que para esa población yo tengo un true positive rate de 0,60 y algo, de 0,67, esto que vemos acá arriba. Ahora, ¿cómo se calcula esto? O sea, podemos hacer las cuentitas a mano desde acá. Más arriba está escrito cómo se calcula. Pero básicamente lo que vamos a ir es, vamos a ordenar por la probabilidad dicha de que sea 1 y vamos a ir calculando el FPR, ¿sí? Y donde hay un cambio de FPR, nos fijamos cuánto es el TPR y ahí armamos estos pares. Si quieren, lo escribimos. Si quieren hacer un seguimiento, ¿creen que les va a quedar más claro si hacemos un seguimiento o no hace falta? ¿Nadie? Si nadie quiere, no hacemos el seguimiento, ¿eh? Pero básicamente la forma es esa. Se ordena y lo que tenemos que revisar es, bueno, o sea, cuando va cambiando el FPR, me fijo cuánto es el TPR, que voy calculando tipo par a par, o acumulado, digamos, y con eso yo armo la curvita. Que acá básicamente lo que me dice es nada, tipo, siempre vas a marcar en 0, siempre vas a tener en 1, 1, porque ya cubriste todo tu sample, todos tus samples, digamos. Y ahí lo que vas a decir es, bueno, son los puntitos. Este recurso, o sea, no es difícil implementarlo, pero básicamente es eso. Se ordena y te fijas para el acumulado. Entonces, esta es la forma de como decir, bueno, está bien. Mi curva ROC tiene un área abajo de 0,58. Es mejor que random y lo podemos revisar acá. ¿Cómo funciona esto para nuestro problema? Para lo que hemos visto antes. Bueno, se ve así. Que es algo fantástico. No necesariamente, pero tampoco es terrible. Vamos a entrenarlo de vuelta. Porque se fue hasta el final el notebook y me quedó mal. Vamos acá. Acá, ¿sí? Y esto lo que me dice, bueno, mi área bajo la curva es de 0,85. Hey, tenemos un buen estimador dentro de todo. Tiene una curva de 0,85. Que, si se fijan acá, este da mejor. Ahora, la diferencia es muy sutil de lo que está pasando, ¿sí? En general, no es lo que quieren hacer. Acá fíjense que lo que estoy haciendo estoy haciendo la predicción de las probabilidades. Y me estoy quedando con la probabilidad de que sea 1, ¿sí? Vamos a hacer esto para revisarlo. ¿Qué me da esto? Esto, si se fijan, lo que me está dando es un arreglo que tiene para cada ejemplo que le estoy dando de test, me está calculando la probabilidad de que sea 0 y la probabilidad de que sea 1. ¿Sí? Fíjense que cada fila suma 1, exactamente. Bueno, entonces, acá lo que voy a hacer es con esto es NumPy, pero lo que estoy haciendo es quedarme con la probabilidad de que cada uno de los ejemplos sea 1. ¿Sí? Entonces, lo que le estoy pasando acá es plotearme, o sea, calcularme la curva ROC desde las probabilidades, no desde las clases, sino desde las probabilidades. Y eso es importante. Acá, ¿podrías repetir qué operación hiciste ahí? Sí, ¿qué operación hice acá? Vamos a hacerlo más sencillo. Primero, tipo, vos lo que querés es predecir la clase, o sea, vos cuando haces una predicción vas a querer revisar o bien la clase o la probabilidad de que sea 1 o 0, ¿no? Cuando vas a este clasificador le pedís un predict, lo que te da es la clase, ¿sí? Ahora, hay situaciones donde vos no querés decir, bueno, yo quiero saber que esto sea la clase 0. Yo quiero saber, bueno, además de decirme que es la clase 0, ¿con qué probabilidad me estás diciendo que es 0? O sea, ¿qué tan seguro estás? Entiendo, perdón. Sería, si yo me quedo con la clase, estoy obviando, por ejemplo, qué diferencia hubo entre las probabilidades, ¿no? No es lo mismo que esté tan seguro de adivinar que dude, pero haya sido mayor, por ejemplo.
Claro, tal cual. Porque una cosa es decir, bueno, está bien, yo tiro una moneda que está un poco cargada, donde me va a hacer 0,51, 0,49. Entonces quizás me dice, está bien, fue cara con probabilidad 0,51. Yo digo, fue cara. Y le juego siempre y no gano tanto, ¿no? Tipo, apostando a eso. Pero si yo en general, tipo, si yo después digo, ok, tengo una moneda recontra cargada, que me da, no sé, 0,90 contra 0,10, y yo apostaría más plata a esa, ¿no? Porque estoy más seguro. Un comentario, ¿no? Ahí lo que Javi está haciendo es mostrar un array de todas las probabilidades para cada clase, ¿no? Y el label que vemos es simplemente la posición de la probabilidad más alta, ¿sí? Acá tenemos dos clases, entonces tenemos, por ejemplo, para la primera fila tenemos 0,96 de que sea negativo y 0,03 de que sea positivo, ¿no? Pero si tuviésemos más clases, en vez de un arreglo de 2 probabilidades, tendríamos, no sé, si tenemos 3 clases, un arreglo de 3, si tenemos 4 clases, un arreglo de 4, obviamente la suma de todos tiene que dar 1. Y la clase predicha sería simplemente la posición donde está la máxima probabilidad. ¿Sí? Claro, fíjense acá que yo tenía, veamos una cosa. ¿Cuánto es el largo de X test? 250, ¿no? ¿Y cómo es la forma de este arreglo? Es 250 filas por 2 columnas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es para cada uno o sea, para que todo lo que está en X-test, le estoy dando probabilidad de 0, de 1, y si hubiera más clases, la probabilidad de la clase 2, de la clase 3, etc. Ahora, como tenés que sumar 1, porque son probabilidades, a cada uno, o sea, a cada ejemplito de X-test, le tenés que dar, tipo, repartir 1. Entonces, acá te dice, para el primer ejemplo, yo tengo 0,9657 probabilidad de que sea clase 0, 0,034 de que sea clase 1. Entonces, ¿cómo decide cuál es la clase a la que pertenece? Bueno, fácil. Para cada ejemplito te quedas con la que tenga mayor probabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos diciendo es, tipo, recorrer por el axis 1, o sea, yendo fila por fila, y quédate con el máximo, o sea, con la posición máxima. Que es lo mismo que nos está dando el predict. O sea, el predict me da la clase, y esto me da exactamente lo mismo. Por acá lo que se fija, bueno, la probabilidad más grande para esta fila es la de 0,965. Para esta también, para esta también, para esta también, etc. Entonces, si yo le hago el armax, lo que me está diciendo, bueno, posición 0, 0, 0, 0, 0, posición, bueno, también 0, tipo, son todos 0, que gracioso. Hasta que llegamos acá a la de 0, 1, donde sabemos que, bueno, la clase va a ser la clase 1, porque es la columna 1, ¿sí? Entonces, la implementación interna es algo muy parecido a esto, tipo, dame el armax. Entonces, tipo, lo que queremos hacer para calcular el rockout en general no va a ser, tipo, sacar desde la clase, sino por la probabilidad de que sea 1. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. En vez de pasarle el predict, le estamos pasando el predict proba y dame la probabilidad de que sea 1. ¿Sí? Entonces, y bueno, acá también para hacer el display. Ahí vuelvo a repetir. Lo que está haciendo Javi es súper sintáctico, ¿no? Esos corchetes, 2 puntos, coma 1, está diciendo, de todas esas filas, dame la columna número 1. Tenés la columna número 0 y tenés la columna número 1. Entonces, no me apliques ningún filtro por la fila, pero luego, cuando estés en las columnas, dame la segunda columna serial, o primera columna contando del 0. Entonces nos queda solo uno de los dos de las probabilidades. En este caso, la probabilidad de la clase 1. ¿Sí? Es simplemente utilidad de NumPy para facilitarme la selección de qué columna quedarme. Pensando un poco en lo que acabamos de decir, en todo lo que acabamos de decir, cuando yo ejecute esta celda, ¿qué numerito me va a dar de área bajo la curva? El que le pega se gana un chocolate. Todavía no lo ejecuté. Cuando ejecute esta celda, ¿cuál va a ser el área bajo la curva de lo que dé? Que es la única diferencia, o sea, lo único que toqué fue esto. En vez de decirme la clase de que sea 1, le voy a decir la clase de que sea 0. ¿Sí? Ahora me está dando 0.85 cuando está bien hecho, ¿no? Tipo haciendo esto. Ahí me da 0.85, ¿sí? ¿Por qué? Tipo, le estoy pasando la probabilidad de que sea 0. Ahí, lo dejo ahí. Si yo en vez de pasarle al cálculo de la curva, del área bajo la curva, de la probabilidad de que sea positivo,
le paso la probabilidad de que sea negativo, ¿cuánto me va a dar acá? 1 menos 0,85. O sea, había 80% de clase, 20% de la otra. Joaquín dice 0,15. Robinson, siento que estás haciendo alguna cuenta. Ah, sí, no, quería ver, o sea, porque entiendo que le pega bastante bien a una clase y quería ver qué cálculo hacer para ver cuánto le falla a la otra. Pero no sé, Exactamente. no sé si es el inverso, digamos, como justo hay proporciones distintas, no sé si me parece que no funciona la cuenta de 1 menos 0,85. Bueno, corramos, a ver qué pasa. 0,15, 1 menos 0,85, exactamente. Ahora, Joaquín ganó, se ganó un chocolate. Tenemos que resolver el tema de logística, pero después lo charlamos. ¿Por qué 1 menos 0,85 funciona? ¿Le pegó de casualidad o tiene un fundamento el chocolate que se ganó Joaquín? Espero que me dé. Dale, perfecto. Después te mando. A ver, ¿qué es lo que dijimos antes? ¿Se acuerdan que yo les dije esta chantada absoluta de que si les da menos de 0,5 le ponemos al revés? Bueno, va un poquito por acá. Porque acá lo que me está diciendo es que si uno es un clasificador perfecto, si es cercano a 0, nos indica que está invirtiendo las clases. Acá lo que le estoy pasando es decirle, bueno, yo estoy invirtiendo mi clasificador. Entonces, la métrica, o sea, lo que es básicamente ir en contra de lo que les dije antes, ¿no? Estoy pasándole la probabilidad de que sea 0, cuando yo lo que quiero saber es la probabilidad de que sea 1, ¿sí? Porque yo estoy comparando contra los verdaderos positivos y negativos. Entonces, la cuenta de 1 menos 0,85 funciona y nos da 0,15 justamente por eso, porque yo acá estoy haciendo como a propósito un estimador que está al revés, ¿sí? Que es un estimador tontito que me está dando de clase de que sea 0. Ok, Robinson, todo tranquilo, no pasa nada. Entonces, bueno, para tener en cuenta, tipo, ¿está bien y van a zafar de darlo vuelta en la vida real? Probablemente no, pero mientras nadie se cuenta no pasa nada. Bueno, y acá lo que vemos es que la curva cambia bastante cuando uno lo que hace es, en vez de calcular la probabilidad, calcula directamente la clase, ¿sí? Y estas son las cuentas nada más. Acá en este caso da mejor, y en general, a mí en la vida real, sea lo que sea la vida real, me ha dado bastante peor. Entonces, nada, en general, fíjense estar haciendo esto, que es algo como un poco más suave, ¿sí? Pasen las probabilidades, no las clases. Después, bueno, hay estimadores donde no te dan la probabilidad, y ahí fíjense si pueden pasar una probabilidad de alguna manera. Hay formas. Después, bueno, lo que prometí, tipo, uno se le complica haciendo una función bonita, pero scikit-learn siempre el rescate lo que te da es esta utilidad que es plotter curve, que es donde pasas un clasificador, tu x-test y tu y-test. Fíjense que yo no le paso las cosas como ya con las predicciones y los verdaderos, sino que simplemente pasas el clasificador para el cual querés mostrar la curva de ROC. ¿Sí? ¿Alguna duda de ROC? ¿Alguna duda de la curva? ¿Alguna duda de la interpretación extraña esta que leímos? Bueno, seguimos largo. Quedan un par de links. Estos dos links de arriba me gustan mucho. Si cursaron prueba, se entienden muy bien. Y particularmente el de stats de Stack Exchange, para mí está buenísimo, porque hay un montón de gente dando un montón de explicaciones de distintas intuiciones y derivaciones de qué significa la curva ROC. Y si no la cursaron y quieren una lectura un poco más sencilla, estos dos links están bastante bien explicados cómo se calcula, cómo se arma y cómo se grafica como más a mano, digamos. Entonces ahora, nosotros partimos de que teníamos un problema feo, desbalanceado. Queremos como encontrar los mejores hiperparámetros, ¿no? Queremos mejorar nuestra métrica, sea lo que signifique mejorar nuestra métrica, ¿no? Entonces tratamos de darle una pequeña definición a lo que sería mejorar nuestro modelo, ¿no? Mejorar nuestra métrica. Le pusimos un número con el cual podemos evaluar si un modelo es mejor que otro, ¿no? Le bajamos todo este concepto a un número. Entonces, ahora un poco lo que sigue es, bueno, cómo, sabiendo qué es lo que queremos mejorar y teniendo números que nos dicen si un modelo es mejor que otro, bueno, tratar de armar una metodología de
encontrar algo que tenga sentido de, bueno, si yo cuando lo ponga en producción, cuando yo agarre otros modelos, ¿va a seguir teniendo sentido? Entonces, vamos a ver esta parte de cross-validation. ¿Qué es esto de decir, bueno, vamos a separar nuestro set en lo que se llaman faults? ¿Sí? Que nuestros faults son como pequeños segmentitos del entrenamiento, ¿sí? Y vamos a evaluar los datos que no fueron usados para entrenar. O sea, nos vamos a entrenar con una parte y nos vamos a sacar con un fault que vamos a evaluar sobre ese. Entonces, si decimos, así como vamos a hacer las cosas, vamos a separar en varias partes, vamos a revisar en todos esos faults cuánto nos dan las métricas, entrenando con el resto, y con eso tenemos una buena aproximación del modelo, cómo va a performar, ¿sí? Que lo que vamos a ver es esta parte de K-fold, ¿sí? Que es, vamos a dividir el dataset en K partes, vamos a entrenar con K-1 partes y vamos a evaluar en la otra. Ponele que tenemos 5 ejemplos, vamos a hacer un 5-fold, vamos a entrenar con 4 y evaluar en 1. En el siguiente vamos a agarrar los otros 4 y evaluar con el restante. Y así hasta que hayamos evaluado sobre los 5. Calculamos un promedio de eso y eso es lo que nos va a dar, bueno, cómo da el modelo en general. Y un poquito de dónde sale esta idea, un poquito cuál es la motivación de esto desde un punto de vista un poco más riguroso, que es decir, bueno, yo lo que quisiera en realidad es entrenar con todo y evaluar en cada uno de los ejemplos sobre los que no entrené. Y hacer un promedio sobre todo eso. Ahora, cuando tenés un dataset grande, donde grande puede ser, no sé, depende de tu caso, de un montón de cosas, pero digamos, no sé, 100.000 ejemplos, ¿no? Yo voy a tener que entrenar en 99.999 y evaluar en 1. Y así 100.000 veces. Lo cual son un montón de ciclos de computadora, ¿no? O sea, es una cuestión de tiempo, de reloj, donde ya empiezo a perder mucho tiempo para tener un número que al final es mucho peor que hacer este tipo de cosas. En general no. En general con hacer esto tipo un K-fold nos va a alcanzar sin ir al extremo de hacer un leave one out, que es esta técnica de, bueno, dejar uno y evaluar sobre ese. Dejar uno y evaluar sobre ese y así. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de optimizar un poco de recursos computacionales, tratar de y seguir a la par que tenemos un valor lo suficientemente cercano al real de lo que sería, ¿sí? Es como una especie de trade-off, ¿no? Entre lo que sea la más absoluta correctitud y los recursos disponibles al alcance, ¿sí? Entonces, esta es la forma más a mano de hacerla. ¿Qué vamos a hacer de qué cosa? De ese sklearn.model selection, que es el namespace donde vienen todas las herramientas para hacer este tipo de cosas, importamos K-fold y stratified K-fold. Creamos un objetito K-fold donde decimos que vamos a separar en 5, o sea, la cantidad de splits va a ser 5, van a ser 5 folds. Después vamos a setearle estos parámetros así a mano. Y lo que vamos a decir es, bueno, para cada fold, lo que nos da este split X, o sea, acá lo que estamos haciendo es, a ver, vamos de partes, perdón. Kfold.split lo que te va a dar es una especie de generador de folds, ¿sí? Con enumerate le estoy dando como un numerito, ¿sí? Le estoy como indexando, bueno, es algo que agarra de un generador y le haría un índice, que es este índice de acá. Y lo que me genera el fold en sí, básicamente son los índices del dataset que usa para entrenar y los que son para test. Entonces, ¿esto cómo podría ser? Por ejemplo, si yo tenía mis 5 ejemplitos, quizás me da el training index 0, 1, 2, 3, 4 y el test me da el 4. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 y el 4 va a ser el de test. En el siguiente, el test index va a ser, no sé, 0, después 1, después 2, después 3 y en training index me va a dar todos menos ese que me pasó en test, ¿no? Entonces, yo creo mi arbolito de decisión, lo fiteo con los ejemplos que están en el training index y los is correspondientes. Y después, para testear la accuracy, lo que reviso es el accuracy score, pero sobre los de test, sobre los que el fold de test, que son estos acá. Y bueno, un print, lo agrego a una listita, y después lo que calculo es la mean accuracy. Entonces, si revisamos acá en cada uno de los folds, el primero dio medio cuestionable, ¿no? Tipo un 0.88.5 medio pirata, que después, bueno, en otros folds da bastante mejor, ¿sí? Particularmente en el fold 2 nos dio muy bien, nos dio 0.94.5. Ahora, ese 0.94.5 ¿es representativo? Parece que no, porque en otros dio mucho peor. Va, mucho peor, dio peor.
Entonces, calculamos el promedio, que decimos, bueno, está en promedio, tipo, si vos haces por cada una cierta cantidad de false, yo voy a tener como esta métrica, ¿sí? Es como yo espero que en promedio tener este error. ¿Sí? Esto es código. Si quieren revisarlo después, o sea, si tienen alguna duda, es un buen momento para decirlo, pero yo estas cosas como me parece que quedan más claras como practicándolas o haciendo cosas que escuchando a alguien, tipo, leerlas de un notebook. Un comentario, Javi, por ahí podés explicar lo que es Stratified. Sí, porque no lo vi. acabamos. Pero tranquilo, Listo. Pero está abajo, tipo, denme un segundo. Me quedo pillo. Te lo agradezco, muchísimas gracias. Bueno, para que Jorge no se siga poniendo nervioso, vamos a ver tipo que es un Stratified, ¿sí? Arranquemos por entender un poco. Esto es nuestro label, ¿sí? Nuestro label tipo tiene 21.7 de clase 1 y 78.3% de la clase 0. Lo estamos revisando desde I, donde I tipo tiene todo, ¿sí? Vamos a ver, tipo I, tipo que era X, que era Y, tipo X era esta cosa que tiene este shape horrible que habíamos creado arriba del todo, que son 1000 samples con 64 dimensiones. El I, básicamente, son los Is, tipo, básicamente la clase a la que pertenecen, ¿sí? Entonces, ahora, revisamos cómo es la proporción, y es 78 a 21, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, veamos, si yo agarro los folds, o sea, si yo agarro un K-fold como el que vimos recién, y yo los empiezo a mostrar, eso, ¿cómo se ve? Tipo, ¿sigue manteniendo las proporciones? Tipo, ¿sigue teniendo sentido? Acá, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo que antes, básicamente, pero lo que estoy haciendo es revisar para los Is de entrenamiento y de test. Lo que me muestro es, nada, cómo quedan las proporciones. Estoy haciendo básicamente esto de acá arriba, este pie chart, pero para test y para train, para todos los folds, ¿sí? Que son estos 10 grafiquitos. ¿Por qué? Porque los de arriba son los de train y los de abajo son los de test, ¿sí? Recuerden estos números, 78, 21, ¿sí? Y acá es eso, básicamente armo los grafiquitos para cada uno de los folds. Se une el K-fold, o sea, yo le digo K-fold, tipo, repartime en 5 folds y yo voy a revisar lo que me estás dando. Entonces, reviso la distribución del label por cada uno de estos folds, ¿sí? Por cada uno de los splits que me dio este objetito K-fold. ¿Se mantienen las proporciones que habíamos visto antes? ¿Está muy cerca? ¿Está muy lejos? ¿Es razonable? ¿Qué les parece? Hay una que se da mucho. ¿Cuál es la que se da mucho? Test, la segunda, tal cual. Habíamos quedado en 21, ¿no? Perdón, no tengo nada de memoria. 31. Nos fuimos como cualquier lado. Las demás están cerca y la 17 no sé, no está tan cerca tampoco. Y las que son de entrenamiento, que son las que más me están preocupando ahora, están cerca, pero tampoco tanto, ¿no? Como que esta de 19.37 contra 91, que será así como un 5% de diferencia, algo del estilo. Entonces, como que no sé, no, es un 10% de diferencia más o menos. Es como una cosa cuestionable, ¿no? Entonces, como que los folds que me está dando este K-fold no se corresponden realmente con cómo se distribuyen los labels en el dataset. Lo cual es un espanto, porque yo voy a estar entrenando mi clasificador en cada fold, pero no mantiene las proporciones, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es vamos a usar este bichoide mágico que se llama Stratified K-fold. Donde, ¿qué es lo que estamos pasándole? Una diferencia grande es que cuando hago el split, acá le estoy pasando XY. Antes yo hacía K-fold split de X, nada más le pasaba los X. Pero acá además le estoy pasando los Y. ¿Y eso por qué es? Revisemos los resultados. Están muchísimo más cerca de lo que es la proporción original, ¿sí? Y eso me explica bastante por qué tengo que pasarle los Y. Porque cuando yo le paso los Y, lo que hace es decir, bueno, ok, pasame los Y y yo con eso voy a calcular más o menos los folds de tal manera que se mantengan las proporciones originales. Entonces, cuando tenés un problema desbalanceado, en general, lo que querés hacer no es un K-fold así de variedad de jardín. Lo que querés hacer es un Stratified K-fold. Porque vos lo que querés hacer es mantener la proporción de cada uno de los labels con respecto a lo que es el dataset original, ¿no? Querés que siga teniendo sentido. ¿Por qué? Porque vos vas a entrenar con eso. Entonces querés que sea representativo de tu dataset real, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia, te lo prometo. O probablemente no sé. Pero la diferencia importante es que yo tengo que hacer un split y pasarle el I, para que pueda calcular internamente ese bicho cómo mantener las proporciones.
Y aún así siguen siendo como únicas, ¿no? Es como yo digo, bueno, está bien, tipo, mantengo las proporciones y no es que estoy repitiendo cosas. Entonces, nada, cuando tengan un problema desbalanceado, en general van a querer usar un Stratified Scaffold. Entonces, hasta acá, ya tenemos como gran parte del caminito armado. Sabemos cómo comparar modelos, o sea, tenemos como un arsenal de métricas a nuestra disposición que vamos a usar para comparar modelos. Sabemos cómo entrenar cada modelo de una manera más o menos correcta, como para que tenga sentido las métricas con las que estamos evaluándolo. Y ahora tenemos que llegar al final del camino, que es encontrar los hiperparámetros con los que vamos a entrenar toda esa maraña de cosas, ¿no? Tipo hacer ese scaffold y revisar las métricas y comparar y encontrar el mejor. Entonces, arrancamos. Lo que habíamos visto al principio, cuando les mostré ese hermoso heatmap, es que podemos usar como un for, ¿no? ¿Qué problema tiene eso? Y que se vuelve un poco verboso quizás, ¿no? Es como yo tengo que decir, bueno, tengo que mantener el mejor score, los hiperparámetros, y para cada hiperparámetro que quiera ir tocando, voy a tener que ponerle un for, ¿no? Entonces, for valor de hiperparámetro en el espacio de hiperparámetro 1, for valor en el espacio de hiperparámetros 2, for valor en el espacio de hiperparámetros 3, etc. Entonces me queda como una montaña de fors anidados, que no es algo que nos guste mucho, ¿no? Ahí tenemos un Stratified Scaffold, agarramos las métricas, bueno, entrenamos, agarramos entrenamos sobre todos los folds de test, calculamos la métrica sobre el fold de test y nos fijamos si es mejor que el score que sabíamos antes. Y no es a ustedes, pero a mí la verdad me da muchísima fiaca escribir toda esta cantidad de código para un TP y muchísimo más para la vida real, para el laburo. Tipo, ni casualidad que escribo todo este código para calcular métricas de nada. Entonces, como la gente de informática suele hacer estas cosas, escribir un código y repartirlo siempre, eso es lo que hace Scikit-learn, ¿no? Era obvio que te tenía que tener como alguna herramientita para hacer todo este proceso de una manera razonable. ¿Qué es la interfaz que tiene? Para empezar, es este bicho que de acá que se llama Grid Search CB. ¿Qué es lo que hace? Grid Search es esta parte de buscar en esta grilla hiperparámetros, que se le llama, ¿no? Y la parte de CB es porque hace cross-validation. La estrategia de cross-validation es algo que puedes modificarle, es algo parametrizable. Pero y es parte de lo que nos interesa en la interfaz, ¿no? Por un lado, lo que recibe va a ser un estimador así como general, que después lo va a ir como clonando para cada uno de los distintos valores de la grilla de hiperparámetros. ParamGrid, que justamente esta es la grilla de hiperparámetros, donde, bueno, vos podés pasarle distintas implementaciones, o sea, distintos formatos. Scoring, que va a ser cómo vas a comparar modelos, que comparamos modelos con métricas, si se recuerdan, que fíjense que te permite pasarle una función, que es esto que le dice un callable, le puedes pasar un string, o le puedes pasar una lista o tuple, no importa. Lo que más van a usar va a ser solamente va a ser string y callable. ¿Por qué le puedes pasar un string? Porque básicamente si vos le pasas un string que ya conoce y que está dentro de Scikit-learn, lo va a usar eso para compararlo. Si vos querés usar una función custom, le vas a pasar un callable, ¿sí? Una función tipo que vos inventaste. Donde la interfaz de esa función que le vas a pasar va a ser como las anteriores. Tiene que ser una función que reciba el iTrue y el iPredicted. Después, njobs. Njobs es la cantidad de threads que va a correr, básicamente. Que nada, tipo, -1 te usa toda la máquina al palo y hasta fundírtela o que termine. Y si no, le puedes pasar como una cantidad de, no sé, 2, 3, 4, lo que te dé tu máquina y sin prenderla a fuego. Y después CB, básicamente lo que te estás pasando es un generador de cross-validation o un iterable que tiene los índices para hacer el cross-validation, o un int, donde si es un int, básicamente te va a armar la estrategia de un scaffold como el que vimos antes, ¿sí? Y automáticamente también revisa, tiene que usar un stratified scaffold o lo que sea. Entonces, hacemos el import, vamos a definir nuestra pequeña grilla de parámetros, que es la misma que hemos usado antes, probablemente, no recuerdo. No, creo que era un poco más chica la que hemos usado. Acá básicamente, bueno, vamos a definirle maxdef de 1 a 30, ¿sí? Y min-sample-sleeve vamos a ir de 1 a 15, lo cual el 30 por 15 te da como 450, ¿no? Entonces vamos a estar revisando 450 puntos de esta grilla de parámetros. Vamos a crear este clasificador padre, o base, o como quieran decirle. Creamos este grid search CB y le pasamos lo que dijimos antes, ¿sí? El clasificador, la grilla de parámetros. Vamos a usar accuracy para comparar modelos.
vamos a usar, toda la máquina. Vamos a usar un K-fold de 5, o sea, un 5 K-fold. Y vamos a devolverle a para que vamos a setear ese un true para que devuelva los valores de entrenamiento. Podemos revisar un poco la documentación, pero lo importante es eso, básicamente, ¿sí? Una cosa que quiero mostrar nomás es acá en la parte de CB. CB, tipo, básicamente te dice, determina la estrategia de splitting de K-fold. Donde si no le pasas nada, te usa por defecto un K-fold, ¿sí? Tipo, te usa lo que sea. Si es un entero, especificar los términos defaults en un K-fold o un stratified K-fold, ¿sí? Y después, si no, un splitter o un iterador, nada más. Pero fíjense acá esto que es importante. Si el estimador es un clasificador, o sea, si CLF, esto acá, es un clasificador, e I es o binario o multiclase, usa un stratified K-fold, ¿sí? Cualquier otro caso usa un K-fold común de jardín. ¿Y esto por qué nos importa? Porque en nuestro caso es binario el problema, ¿sí? Tiene dos clases y con eso ya y nuestro estimador es un clasificador, ¿no? No sé, al menos dice classifier ahí, uno quisiera creer que es un clasificador. Entonces, con eso, lo que sabemos es que internamente va a ser los folds con un stratified K-fold. Lo cual, cuando entrene cada modelo sobre la parte de entrenamiento, sobre los folds de entrenamiento, va a usar folds que van a tener, que mantiene la proporción del dataset original. Y el fold sobre el que va a testear también mantiene la proporción sobre el dataset original. Entonces, como que podemos confiar bastante en todo este proceso. Lo interesante es que todo esto es automático, uno no tiene que preocuparse por absolutamente nada. ¿Y cuánto tarda? Tarda un toque, porque tenemos que hacer lo mismo que hacemos antes, revisar absolutamente toda la grilla y después de ver los resultados. Tiempo de pared, 6 segundos. No es tan terrible, ¿no? Para algo que corrió 450 puntos, está bastante bien. Ahora, ¿esto cómo crece? Y crece feo. ¿Por qué crece feo? O sea, claramente el tiempo va a crecer lineal con respecto a el espacio de hiperparámetros. Pero el tema es cómo crece el espacio de hiperparámetros, ¿no? Porque acá yo te agarré 2 hiperparámetros. A uno le di 15 valores distintos para probar, al otro le di 30. Si yo a esto le agarro un tercer hiperparámetro que pruebe 10, saltamos de 450 a 4500, con lo cual ya va a tardar 60 segundos. Y eso es mucho más de lo que estoy dispuesto a esperar porque me gana la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿voy a usar siempre una grilla gigante, enorme y samplear absolutamente todo? No, no necesariamente. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto acá la intuición de fondo es esto para mostrar eso, básicamente. Es como cómo crece la grilla. Si empezamos a agregar muchos hiperparámetros, aunque sean una cantidad chiquita de valores a probar, esto explota rápido por el cartesiano de eso. Porque es la productoria al tamaño de todos los espacios de cada hiperparámetro. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, avanzamos entonces. Teniendo esta grilla que puede explotar en cardinalidad en un volumen ridículamente alto, ¿sí? Entonces, ¿vamos a usar siempre, revisar toda la grilla? No, porque a veces tengo este trade-off de que, bueno, está bien, muy lindo probar todo y encontrar el absolutamente mejor, pero a veces no me da el tiempo, ¿no? A veces, tengo que, no sé, entrenar cada una hora por una constante de negocio. Entonces, ahí lo que usamos es una búsqueda randomizada. Básicamente lo que hace es decir, bueno, de toda la grilla, yo voy a samplear una cierta cantidad de puntos al azar y yo voy a probar sobre eso, nada más. En vez de probar sobre absolutamente todo el espacio. Acá, entonces, la interfaz es prácticamente igual a la de ResearchDB, de que hemos usado antes. Internamente es lo mismo, lo del cross-validation, lo del K-fold y etc. Pero una cosa importante a revisar es este niter, donde niter es lo que le estás indicando es la cantidad de puntos aleatorios a probar. Entonces, ¿qué proporción estoy probando del original acá? Estoy probando 60 sobre 450. No sé hacer cuentas, así que ni me voy a calentar. Pero básicamente lo que estoy haciendo es decir, bueno, de todo mi espacio que yo le dije que me interesa revisar, no vas a probar todo, vas a probar 60 al azar. Y uno puede decir, bueno, pero ¿esto funciona? ¿Esto realmente tiene la misma validez que el otro que estoy haciendo de revisar todo? La respuesta es que sí. La respuesta es que hay unos papers, este en particular, el primero de Vestra con Bengio, es muy bueno, donde explica que no necesitas ampliar todo el espacio, sino que es como ampliar una cierta cantidad de puntos al azar, tenés garantizado que vas a tener la misma validez, digámosle, que revisar todo el espacio de hiperparámetros. Con la ventaja, la gran ventaja,
que lo que estás haciendo es perder mucho menos tiempo esperando que termine, ¿sí? O gastando mucho menos recursos computacionales. Entonces, nada, revisen esto. Cuando tienen algo muy grande, usen esto. Entonces, al final, vamos a cerrar con esto. La parte de calibración no va a ir hoy. Pero la parte de holdout, lo que queremos decir, bueno, para validar contra datos nunca antes vistos, vamos a usar un conjunto de holdout. Y todo lo que vimos en la clase hoy se baja a estas cuatro celdas, ¿sí? Básicamente. Porque, ¿qué pasa? Yo voy a agarrar un tipo, mi dataset original de XY, lo voy a separar entre los datos de entrenamiento y los datos de holdout, ¿sí? Contra los que no los voy a usar hasta el final, tipo, los voy a usar una sola vez para tener un buen score, ¿sí? Porque para tener el score más representativo posible. Entonces, básicamente los voy a estratificar para mantener las proporciones. Le voy a quedar con el 10%, o sea, no me voy a quedar con la cantidad gigante del dataset original para holdout, un 10%. Después, ¿qué voy a hacer? En la parte de parámetros, voy a realizar uno max left entre 1 y 32, min sample sleeve entre 1 y 32, el criterio, voy a probar, bueno, un tercer hiperparámetro, o sea, ahora nuestra grilla tipo tiene 32 por 32 por 2. Y lo que vamos a realizar es, bueno, creamos nuestro estimador base, vamos a hacer un randomizer CB, no vamos a hacer un tipo toda la grilla, vamos a realizar solo 60, ¿sí? Entonces, corremos eso, ya está corrido. Y después lo que me fijo es, bueno, ¿cuánto es el mejor score que me dio este Random Research CB? ¿Y cuáles son los parámetros que me dieron el mejor score? Entonces, lo que me termina dando acá es que me dio el mejor score que conseguí fue un 0.928 con estos hiperparámetros, con el criterion de Gini, con una profundidad máxima de 4 y con 10 de mil sample sleeve. Y mi score de holdout, o sea, sobre datos que nunca antes vi hasta ahora, es de 0.86. Y fíjense que es un poquito peor que este de acá. Así que uno lo que tiene que estar revisando es por qué era tan distinto, ¿no? Es un tema de que estoy overfiteando, es un tema que necesito más datos de holdout, es un tema de que estoy siendo demasiado permisivo con la profundidad o con algunos de los hiperparámetros. Entonces, nada, es una cuestión de revisar esos puntos, ¿no? Pero acá, todo lo que vimos hoy se baja a esto. Tenemos un conjunto de datos de holdout con los que nunca trabajé antes. Hago tipo una búsqueda de hiperparámetros. Si quieren hacer un research CB también vale. Pero acá, para que sea más rápido, bueno, hago una búsqueda random de hiperparámetros. Para cada conjunto de hiperparámetros, agarro mi dataset de entrenamiento, lo divido en partes para entrenar y para validar. Con eso consigo un score representativo. Y para comparar cosas, uso este scoring, que es, en nuestro caso, la accuracy, es nuestra métrica preferida. Entonces, básicamente, yo estoy optimizando para mejorar la accuracy. Entonces, nada, es esto. Básicamente, todo lo que vemos hoy se baja a estas 4 celdas de acá, donde básicamente yo tengo todas las herramientas para comparar modelos, buscar el mejor modelo y hacer que esa búsqueda del mejor modelo sea válida o que sea más o menos representativa. ¿Alguna Perfecto. duda de esta última parte? Hablando de scorings, les dejo la encuesta de la clase de hoy, así dan su scoring del tema. Y siendo sinceros, tenemos unos minutos para hablar un poquito de calibración, que si querés vamos a hacer un estilo, te lo resumo así nomás, pero me parece muy importante que todo el mundo lo comprenda porque es uno de los errores más grandes que veo en la industria, en especial cuando otros equipos te piden hacer cosas y la pifean y después la culpa recae sobre uno, ¿no? Por no haber tratado de explicar que no era lo correcto hacer. ¿A qué me refiero? Lo del código obviamente no entra en el curso, pero lo que quiero que entiendan Igual todo es el que código es robado. Sí, el código es del ejemplo de cómo calibrar, ¿no? Sí. En un te lo resumo así nomás, la joda es así. El predict proba, ¿sí? A veces puede ser usado por el cliente, ¿no? Para tener como una perillita de que el cliente puede elegir, por ejemplo, en el caso de los deslizamientos, ¿no? Viene los seguros y es, che, dame yo tengo la perillita, si me hace un predict proba de que por ahí hay un derrumbe ya, con una probabilidad por ahí del 40% a mí me sirve. Y ya con eso tengo mayor recall, ¿no? Y después viene el científico y dice, no, yo con un predict proba muevo la perilla, yo para mi caso, a cuando hay un 80%, incluso 90% que haya probabilidad de derrumbe, ¿no? Y todos felices hasta que de repente no anda nada. Y te preguntan, che, Jorge, ¿qué pasó? Che, Javi, ¿por qué
¿por qué si yo pongo mi perilla en 80% no me están agarrando, o por ahí no me agarra ningún derrumbe, o por ahí me agarran todos los derrumbes y no logro tener buena precisión? Porque no hay una relación entre la perilla que estoy moviendo y lo que yo espero tener al final. Y lo que pasa es que hay un tema que es, los modelos pueden o no estar calibrados, en donde el score, ese que devuelven, que va a 0,1 como la probabilidad de cada clase, puede no ser mapeada correctamente con la probabilidad en sí. De hecho, hay algunos libros que dicen que no es correcto llamar al número que devuelven eso como probabilidad, porque al menos que esté calibrado, no es la probabilidad en sí. Obviamente hay una correlación, ¿no? Pero al estar calibrado hay una correlación más fuerte que no estar calibrado. Moraleja, hay métodos para ver qué tan calibrado está un modelo, hay métodos para agarrar el predict proba de un modelo y tratar de ajustarlo un poquitito más para que sea la probabilidad de verdad, ¿sí? Hay distintas técnicas, que algunas están en ese escalón, y entonces cuando a ustedes les pidan que el modelo, en vez de devolver un label, devuelva el label y le tolere la probabilidad, o la probabilidad ya sola, ustedes tienen que, uno, decir, che, ojo que el modelo tiene que estar calibrado, entonces tenemos que hacer un laburo de calibrar, ¿sí? Punto número 1. Dos, tienen que después de haberlo calibrado, ver efectivamente que haya quedado calibrado, porque no hay garantías, ¿sí? Y eso por cada versión del modelo que lanzan a producción. Y 3 es, al calibrarse, se baja un poquitito las métricas en general. A veces suben, a veces bajan, varían un poquito. Entonces tienen que chequear que las métricas del modelo siguen siendo válidas. Aquí una pregunta de Robinson que dice, ¿se degrada como un modelo más simple? ¿Qué sería decir degrada? Perdón, no, pensaba en valores como extremos de esto de la probabilidad, que sea muy baja o muy alta. Quizás es como quitarle complejidad al modelo o granularidad de clasificación. Puede venir por ahí la mano. Sí, hay muchas veces lo que pasa cuando tenés un problema, por ejemplo, muy desbalanceado y tenés clasificadores que no devuelven, o sea, que devuelven valores como no exactamente 0, no exactamente 1. Ahí podés llegar a tener modelos que no están precisamente calibrados, porque a medida que vos vas calculando para cada uno de los pequeños grupitos, es como decís vos, tipo, se está como estirando muy a derecha, muy a izquierda el modelo, y después como tenés cosas, puedes ya, o te metes cosas en medio cuando tu clase de verdad está en otra punta. O sea, la intuición más sencilla de qué es la calibración es que básicamente cuando vos, si te da lo que se llama una pseudo probabilidad, esto que decía Jorge, que uno puede ya interpretar como una probabilidad, si me da 0.8, yo agarro todos los ejemplitos a los que le dio una probabilidad de 0.8 y aproximadamente el 80% debería pertenecer a la clase positiva, ¿sí? Lo que nos da es esa idea, pero ahora, cuando te tenés, como lo que dice Robin, tipo, vas a tener siempre probabilidad, o sea, no es común que tipo para varios ejemplos te devuelva, no sé, 0.8 justito. Entonces lo que haces es como agregarlos por buckets, ¿sí? Calculás con un pequeño histograma. Y ahí revisas, bueno, para cada pequeño bucket, si yo me fijo, bueno, ¿cuánto es el promedio de la predicción ahí? Y aproximadamente ese promedio debería ser la cantidad de positivos reales que haya ahí. Es esto acá que nos dice, bueno, es un intervalo de confianza. Algo que tiene razón Jorge es que es algo que muchas veces en la industria se deja de lado y no se revisa, pero hay muchos problemas donde es muy importante la calibración. Y por dar un ejemplo sencillo, yo en lo que laburo, la mayoría de los estimadores solo los proponemos a producción si están bien calibrados. No importa el rockout, no importa otra métrica. Si no está bien calibrado, no lo podemos pasar a producción. Porque básicamente es esto, es esta salida de que la probabilidad que nos da el modelo realmente se puede ser interpretado como, bueno, un intervalo de confianza. En realidad sería. La idea es esa, a grandes rasgos. Yo, por el otro lado, por ejemplo, lo que hago es, cuando diseñan el contrato del modelo hacia el resto de la empresa o lo que sea, es evito con todo mi ser, tratar de devolver la probabilidad y devolver solo el label, ¿sí? Así me ahorro problemas, porque no solo el modelo tiene que estar calibrado, sino que entre distintas versiones de un modelo hay variaciones de esa distribución, ¿sí?
Entonces, si un cliente está viendo, tiene, no sé, un ploteo del histórico, por ejemplo en sentiment, o por ejemplo en probabilidad de fraude, lo que sea, y de repente por cada módulo hay un pequeño salto, ¿sí? Hay que tener una forma o volver para atrás y predecir todo, o buscar una forma de tener un empalme entre dos modelos, es todo un laburo, o hacer que el modelo nuevo trate de mantener como es la distribución del anterior. Es todo un laburo adicional que hay que hacer que le agrega complejidad a la puesta en producción, que por ahí, simplemente porque alguien quería el numerito en vez de realmente querer el label, ¿sí? Pero por supuesto que hay veces que necesitas el número y es completamente válido, pero hay veces que quieren el número para tener más control cuando en realidad no debería ser así. Entonces, siempre hay que, un diseño de modelo no solo es interno, sino también cómo se interfacea con los sistemas de afuera. Y eso por ahí te ahorra varios días o semanas de laburo. No, Bueno, es un... parte de lo del curso es enseñar ese tipo de nociones, ¿no? Tipo que depende un poco de lo que estés haciendo. O sea, depende de tu problema de negocio, tu problema que estés tratando de resolver. Entonces, el mejor camino va a depender mucho de eso. Entonces, va a haber casos donde te conviene volver a clase, casos donde te conviene volver la probabilidad, y si vas a si tenés que volver a la probabilidad, a revisar que esté calibrado. Porque si lo van a usar como una probabilidad, es importante que esté calibrado. Que bueno, lo que decía Jorge, acá hay un ejemplito robado de la documentación de Scikit-learn, que está bastante feito, porque lo usé con dataset ese random. Y básicamente lo que te muestra es, bueno, cómo calibrar un modelo, cómo agarrar un estimador y calibrarlo. Entonces, nada, lo pueden revisar acá. Pero la intuición, lo que tiene que llevarse es eso. Que la idea es que esté lo mejor calibrado posible. O sea, que yo pueda interpretar esa probabilidad como una probabilidad realmente. Sí, en el ejemplo de código no solo se calibra, sino también se mide qué tan calibrado está. Creo que en el Breer Score te dice qué tan calibrado está un modelo o no. Sí, algo así. Y con eso se trata de calcular. Pero escapa un poco a la materia, pero lo quiero comentar porque es uno de los errores más pavos y más frecuentes que he visto, incluso en empresas ya con varios años de historia en Machine Learning, ¿no? Como que la gente se acostumbra a decir los de producto, los que diseñan estos o piensan estos features, no entienden que devolver un score y que permitirle al cliente usar el score sin tener un modelo calibrado que involucra tiempo de calibrar un modelo y todo eso, puede llegar a volver el producto inusable, ¿no? Porque si yo muevo la perilla y no hay un efecto, o muevo la perilla un décimo y en realidad permití entrar a todos, ¿sí? O algo así, esa perilla no es lineal. Esa perilla deja de ser lineal, tiene otra distribución. Entonces no es un humano dice, probabilidad, listo, de 0,7 a 0,75 seguro que es un puchito. Y por ahí como el modelo no está equilibrado entre 0,70 y 0,75, estaban todos los modelos, todas las predicciones positivas, por ejemplo, algo así. Y después de 0,75 no había más. Estoy diciendo un modelo demasiado no calibrado. Y puede pasar, y deja el producto inusable. Y es importante que esté calibrado. Bueno, creo que con eso estamos. ¿Preguntas de la práctica? Cualquier parte de Javi. ¿A la una? A ¿A las las dos. dos? ¿Y colorín colorado? La práctica se ha Esta terminado. clase